Entonces, íbamos en Pseudomonas. Pseudomonas es el primer bacilo gram negativo no fermentador del que vamos a hablar, las Pseudomonas. Pseudomonas, la especie más importante es aeruginosa y es el patógeno nosocomial por excelencia. ¿Listo? Cuando uno está en el hospital, algún paciente en su primera semana de hospital va a ver con piptazo. ¿Listo? Y el piptazo, el cefepime, todos son pensados en manejar a las pseudomonas. Esto es una infección que es muy importante en el ámbito hospitalario, es algo que infecta a la gente que está en el hospital. Eh, ¿En qué órganos lo puede afectar? En virtualmente cualquiera. ¿Bien? Em, pero los más importantes son pulmonar, gastrointestinal y pélvico y urinario. O sea, esos cuatro. Entonces, cuando uno tiene un paciente con una ITU nosocomial, con una neumonía nosocomial, con una infección intraabdominal nosocomial, uno tiene que pensar en esos pulmones. ¿Listo? Eh, la otra infección que ya no suele ser tanto nosocomial sino comunitaria es la otitis externa. ¿Listo? La otitis externa, especialmente en pacientes diabéticos, es causada por pseudomonas. Em, las pseudomonas, bueno, eso es básicamente todo lo que se sé. Aquí yo no puse mucho más las pseudomonas, pero la pseudomonas es una bacteria muy importante y muy difícil de tratar. A veces es muy resistente. La pseudomonas ha tenido un auge de resistencia muy importante en el siglo XXI porque todo lo que le mandamos se vuelve resistente. De manera natural nosotros la manejamos con betalactámicos y cada vez es más alta la resistencia a estos. Ya tiene muchos mecanismos de resistencia, genera una AMP-C natural de ella. Ella tiene bombas de expulsión, tiene cierre de porinas, o sea, es una bacteria complicada de matar y muy, muy virulenta. No solo es resistente, sino que es virulenta. Entonces es complicada, uno en la sepsis lo tiene mucho en cuenta. Es de los factores de riesgo que uno tiene en cuenta. ¿A quién le da mucho pseudomonas? A los que están, uno hospitalizados, ya dijimos, y dos, los que tienen fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística se colonizan por pseudomonas y les da bronquiectasia, esa repetición de infecciones recurrentes por esta bacteria. La siguiente bacteria es la Burkholderia. La Burkholderia es una bacteria que principalmente me infecta a los pacientes con fibrosis quística. Son pacientes, lo mismo, acuérdense que previamente habíamos hablado, fibrosis quística los infectan también las pseudomonas. Y el segundo que más los infecta es la Burkholderia. Em, la infección por Burkholderia se llama la melioidosis. Lo importante es que una neumonía que asocia a úlceras cutáneas, ¿sí? Se ven así, es un paciente que llega con síntomas respiratorios y que uno no encuentra esas úlceras. Entonces, muy sugestivo, ¿listo? Y el manejo es con carbapenémicos, una bacteria también bastante resistente. ¿Bien? Si ustedes se fijan, la tendencia hasta el momento, me voy a devolver un poquito, la tendencia hasta el momento de las bacterias es que si yo tengo una bacteria pútrida, anaerobios. Tengo una que me sale fermentadora, enterobacterias, y la gran mayoría de estas suavecitas. O sea, me generan un poquito de ibitum, un poquito de diarrea, pero en general no son muy virulentas. ¿Listo? No son muy virulentas. Ni muy resistentes tampoco, en general. Pero el tema es que las que no son fermentadoras sí son más complicadas. Entonces, y eso pasa mucho, cuando uno tiene un paciente con una bacteremia, por gram negativo, que lo tiene, no sé, con ampisulva, y ese paciente, el laboratorio no le dice, doctor, salió que es un no fermentador, uno se preocupa, porque los no fermentadores son más jodidos de matar y uno muchas veces escala el manejo. Bien, bueno, ahora seguimos. Vamos a pasar al siguiente no fermentador, que es la Bartonella. La Bartonella Henslae es una que causa la enfermedad por arañazo de gato. Es una infección que es principalmente trófica del sistema nervioso central y de las glándulas. Entonces es gente que llega, pues la historia clásica es de que las arañó un gato, pero eso no siempre pasa o no siempre se acuerdan. Y lo importante es que el sitio donde tuvo contacto el gato, ahí va a aparecer una linfadenopatía y si uno les revisa el fondo de ojo, uno va a encontrar este hallazgo que se llama el signo de la corona. Y es que uno ve en la mácula como la presencia de unos exudados duros, muy delgaditos, ¿listo? A nivel macular. Entonces, la combinación de retinopatía con linfadenopatía es muy sugestiva de la enfermedad por arañazo de gato. De las demás gram negativos, Viurio, que era mi otro fermentador como que me dañaba el parche de las enterobacterias, es causante de cólera. La cólera es una diarrea de alto gasto severa. Esto puede choquear a los adultos.
La característica clásica es que se describe que la diarrea de ellos es como un agua de arroz, o sea, horrible. Pero así se describe como agua de arroz. Entonces, cuando ustedes ven que les dice como no, yo estoy teniendo una diarrea como si fuera el agua del arroz, vibrio, ¿listo? Eso puede matar a la gente. Esa es esa es una de las pocas diarreas que de entrada se manejan con antibióticos. ¿Listo? Y se le pone doxiciclina. Las tenotrofomonas es una infección que es principalmente causante de traqueitis. Lo mismo en gente que se intuba, en gente que está en la UCI. Ahí es donde está presente esta bacteria, Centrofomonas. Es una bacteria que es complicadita de matar, es una bacteria muy resistente. Pero clásicamente es sensible a un tipo de antibiótico que es el trimetoprim-sulfa. Entonces uno lo maneja con eso. El Campylobacter, el otro no fermentador, es una bacteria que casi nunca se aísla. Es una bacteria que se piensa un poquito en retrospectiva. Uno como que ignora un poquito esa bacteria hasta que pasa la complicación. ¿Por qué? Porque esta bacteria causa disentería, causa diarrea, una diarrea que la gran mayoría de diarreas no se aísla el patógeno. Pero uno en qué momento comienza a sospechar que es Campylobacter, el momento en que un paciente tuvo diarrea y a las pocas semanas comienza a generar un síndrome de Guillain-Barré. ¿Listo? Campylobacter tiene un antígeno que es molecularmente parecido a la mielina. Entonces los anticuerpos generados contra él reaccionan de manera cruzada contra la mielina y generan Guillain-Barré. Entonces uno piensa en esta bacteria de manera retrospectiva cuando el paciente ya tiene Guillain-Barré. El Helicobacter causa la úlcera péptica de la gran mayoría de colombianos. Y nada, para eso hay un manejo, hay varias líneas de manejo. En este momento se recomienda el tetraconjugado, que tiene amoxi, claritro, y omeprazol. Y hay veces que le juntan metronidazol. Y ya, básicamente es el Helicobacter. El Haemophilus, hay varios tipos de Haemophilus, probablemente más que ustedes más tengan ubicados sea el Haemophilus influenza, que es causa infecciones respiratorias altas, causa meningitis, pero no es el más frecuente de ninguna de las dos cosas. Em, es el principal, sí, eso sí, de epiglotitis. Hay un Haemophilus que aquí no puse, que se llama el Haemophilus ducreyi, D-U-C-R-E-Y, Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi causa una cosa que es un chancro blando. Chancro blando es una infección de genitales, una infección transmitida por una infección transmitida sexualmente. eh, bueno, no vamos a hablar mucho más del Haemophilus. Ah, mentiras, aquí está, chancro blando, el Haemophilus ducreyi. Bien. Y se maneja con aminopenicilinas. El Haemophilus clásicamente se maneja con aminopenicilinas. Hay una cosa que me acabo de acordar del vibrio, y el vibrio yo no puse aquí. Hay un vibrio que es cólera, un vibrio cólera, pero hay otro vibrio, que es el vibrio vulnificus. El vibrio vulnificus causa una infección de piel de tejidos blandos asociada a gente que se va al mar. Entonces, gente que llega de un viaje por Cartagena, que entró al mar, súper chévere, y que llega con una infección. Usualmente esas infecciones generan bulas eritematosas. Cuando uno tiene eso, un paciente que se fue al mar, que ahora tiene una bula y como fea, vibrio vulnificus. Entonces uno tiene que pensar en vibrio vulnificus. Y el último, ahora sí los gram negativos, es pasteurela. ¿Listo? La pasteurela causa una infección que se asocia a contacto, y no tiene que ser arañazo, sino a contacto con gatos o perros. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes leen las guías de infecciones de piel y tejidos blandos, ellas les dicen, tuvo contacto con perros o gatos, mordidas, arañazos, lo que sea, piensa en pasteurela y manéjela. ¿Listo? Y se maneja con penicilina. Em, bueno, y ya esta parte sería la última. Sin embargo, vamos a cortar aquí y a hacer el último video ya partiendo desde aquí.